Bueno, muy buenos días. Qué gusto poder verlos. No me dio chance de saludar a todos hace un momentito, pero aquí se miran, como decía Rebeca, todos se miran, como dijo Rebeca, rostros muy lindos. Y es cierto, desde aquí se miran, pero muy, muy bonitos todos. Bueno, vamos a tener este tiempo para meditar en la palabra del Señor y mi oración esta semana ha sido que cada uno de nosotros pueda eh, escuchar algo de parte de Dios. Mi oración ha sido que Dios nos hable esta mañana y que, pues no sé cada uno en qué situación está en este momento, pero que pueda encontrar una palabra de ánimo, algo que los rete, algo que los motive, algo que los haga reflexionar. Por aquí ustedes pueden ver el tema de hoy. Vamos a estar hablando de el cinturón de la verdad. Y a manera de introducción quisiera hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien que recuerde de qué empezamos a hablar la semana anterior? Por ahí escucho algo, pero no lo escucho muy claro. La armadura de Dios, ¿sí? Eso fue lo que empezamos a ver. Esta es la última parte de la carta de Efesios. Y entonces yo pienso que es importante que repasemos esto, porque creo que al momento de entrar y a ver cada una de las diferentes partes de la armadura, necesitamos conectarlo con lo que vimos al principio. Hay una conexión que creo que es importante y creo que Dios, eh, creo que el autor de esta carta nos estaba guiando algo. Eso es lo que yo pienso. Y entonces mi propósito esta mañana es poder hacer esa conexión entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy, que es el cinturón de la verdad. Bueno, vamos al repaso. Entonces, primero decíamos que hay una expectativa para cada uno de los cristianos y esa expectativa es que estemos firmes. ¿Recuerdan? Que estemos firmes en el contexto de una lucha. Todos estamos en una lucha. Es lo que mirábamos la semana pasada. Aunque no estemos conscientes de ellos, ¿sí? Podrá ser que estemos en nuestras ocupaciones, en nuestros quehaceres diarios, preocupados por muchas cosas, pero aún en medio de esas prisas y ocupaciones, recordábamos que estamos en medio de una lucha. Y esta lucha quiere decir que no es opcional, no es una lucha que nosotros decidamos o no entrar, sino que simplemente estamos ahí. ¿Contra quién es esta lucha? Bueno, como cristianos nos toca luchar contra nosotros mismos, con nuestra carne, ¿sí? Todavía tenemos esa naturaleza vieja que se rebela contra Dios, pero aquí en este versículo, en los versículos que leíamos la semana pasada, pues claramente habla de un enemigo externo, alguien que no somos nosotros mismos, sino nos toca luchar contra alguien más. Y este enemigo no lo vemos. El pasaje dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir eso de sangre y carne? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que no estamos peleando contra otro ser humano. Al contrario, estamos en una lucha contra algo que no podemos ver, les decía algo. Y como no lo podemos ver, a veces no estamos conscientes, no nos damos cuenta. Y agreguémosle que este es un enemigo que es muy astuto. Utiliza la sutileza para poder atacarnos. Se disfraza. Parece inocente a veces, pero en la realidad es que es muy peligroso. Y entonces leíamos en Efesios, en el capítulo 6 y versículo 13, quiero releer esta parte que creo que nuevamente nos conecta a lo que vamos a hablar hoy. Dice, por tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Dice, por tanto, hay una realidad que está ahí. Y ya que no podemos simplemente desentendernos de esta lucha, ya que no simplemente podemos decir no existe, el llamado es a que resistamos. Necesitamos estar firmes todo el tiempo. Aquí habla de hasta el fin, quiere decir que necesito estar firme hoy, necesito estar firme mañana, y no hay una opción de decir, bueno, dejo de estar firme, descanso un rato. Necesito estar firme todo el tiempo. Menciona entonces esta armadura, es una armadura que Dios ha preparado para nosotros. Y creo que es importante hacer énfasis en que esta no es una armadura que nosotros tenemos que hacer, una armadura que hemos construido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podríamos tratar de luchar con nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, nuestros propios recursos, nuestras propias fuerzas, pero este enemigo con el que estamos luchando no es un enemigo cualquiera. Así que, considerando el nivel de lucha que tenemos, luchar con nuestros propios recursos
no tiene sentido. Imagínense ustedes una guerra y un soldado que va a pelear esa guerra, pero va en pijama y lleva un palo, ¿no? Imposible lograr hacer su trabajo, que es luchar. Si nosotros luchamos con nuestros propios recursos, no vamos a poder estar firmes como se nos demanda. Vamos ahora a Efesios 6 y el versículo 10. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos dice en Efesios respecto a qué podemos hacer? Dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y ¿en qué? En el poder de su fuerza. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Que no estamos luchando con nuestra propia fuerza, sino estamos luchando con la fuerza de Dios. Así que considerando el calibre de la lucha que tenemos que hacer, la necesidad de estar firmes y la poca efectividad de nuestros propios recursos, qué bueno, qué bendición, qué alegre que podemos contar con la poderosa fuerza de Dios que está disponible para nosotros. ¿De qué tamaño será esta fuerza? ¿Alguien se imagina cómo se puede medir acaso? ¿Se puede comparar con algo que hemos visto? Bueno, el mismo texto nos da una idea de qué tipo de fuerza estamos hablando. Y nuevamente es un repaso, eso lo vimos la semana pasada. Vamos a Efesios 1, 19 y 20. Y escuchen lo que dice. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Ese poder que nos da, ¿sí? Los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales. Esta es la fuerza que le dio a Jesús el poder para vencer ¿qué? Para vencer la muerte. Recuerden que la muerte es el resultado del pecado que todos como seres humanos llevamos y estamos condenados todos a morir. Pero esta fuerza que habla aquí es capaz de vencer aún esa muerte a la que como seres humanos estamos condenados. Es una fuerza sobrehumana. Quita los límites que como seres humanos podemos tener. Nosotros como seres humanos tenemos ciertos límites. Esta fuerza hace que esos límites sean innecesarios, no son válidos esos límites porque es una fuerza mucho más grande siquiera de lo que podemos entender. No está limitado por nuestros recursos, ni está limitado por nuestras habilidades. Así que, como lo decía hace un momento, qué bueno, es una bendición. Que no sé si a ustedes les provoca un sentimiento de alegría saber que tenemos ese acceso a esa fuerza. Ahora Pablo pasa en los siguientes versículos a describir los diferentes elementos de la armadura del cristiano. Pero la forma como yo lo veo es que cada uno de estos elementos en su esencia representan esa fuerza poderosa de Dios actuando por nosotros, actuando en nosotros y también actuando por medio de nosotros. Al final eso es Dios actuando por nosotros, en nosotros y para nosotros. Entonces, esta armadura que está ahí no es que nosotros podamos hacerla, nosotros vamos a construirla, adquirirla, sino que viene de Dios. Aquí se nos dicen diferentes elementos. Dice la verdad, que vamos a ver hoy, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra. Pero todos estos elementos vienen de Dios. Entonces, otra forma de poder decirlo es la verdad de Dios, la justicia de Dios, el evangelio de Dios, la fe de Dios, la salvación de Dios y la palabra de Dios. Entonces, el repaso, ya más condensado. Veíamos que estamos en una lucha y necesitamos resistir. Número 1, nuestros recursos y nuestras habilidades no son suficientes. Pero gracias a Dios porque tenemos a nuestra disposición la poderosa fuerza de Dios.
condensamos ahí en más pequeñito lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a Efesios 6:14. Y dice, por tanto, otra vez esa palabra por tanto, nos está uniendo todo. Manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. La verdad. Ahora, si me han ido siguiendo en lo que he intentado comunicarles, yo pienso que lo que Pablo está diciendo es, para permanecer firmes en la batalla, necesitamos la verdad sobrenatural, la verdad que viene de Dios. ¿Sí? Creo que eso es lo que nos está tratando de decir. Y al pensar en eso no puede dejar de recordar esa escena donde Jesús está compartiendo con sus discípulos antes de ser arrestado. Y él tuvo una buena plática con sus discípulos ahí. Y en esa plática hay un discípulo que le hace una pregunta. Leemos en Juan 14:5. Dice, le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás le dice, Jesús, a mí me gustaría ir donde tú vas a ir. Solo decime por dónde me tengo que ir y yo llego. Yo encuentro si me dices cuál es el camino, yo voy a llegar a donde tú estás. Y la respuesta de Jesús es en los siguientes dos versículos. En el versículo 6 y en el versículo 7, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta declaración de Jesús aquí es una declaración de sí mismo acerca de su divinidad. ¿Sí? Jesús está enseñando que Él es Dios. Y le dice, Tomás, hay solo una manera de llegar al Padre. Y ese camino ya lo conoces. No necesitas otro camino, ese camino soy yo. En mí se encuentra toda la revelación de Dios Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Ya lo conoces, porque me has visto, me has conocido a mí. Así que cuando Pablo está hablando aquí de que necesitamos esa fuerza poderosa de Dios manifestada en la verdad, yo pienso que nos está guiando a Cristo, nos está guiando a Jesús. Él es el Dios revelado. Él es la verdad auténtica. En Él no hay ninguna mancha, no hay ninguna contaminación, no hay ningún error. Es esa verdad que deslumbra, es una verdad que resplandece. Los diamantes tienden a ser muy valiosos, pero no sé si ustedes sabían que los diamantes tienen diferentes grados de pureza. Mientras menos defectos tenga un diamante, más caro va a ser. Por ahí miro a alguien que está haciendo así porque creo que acaba de comprar uno o algo así. Mientras menos defectos tenga un diamante, más caro va a ser. Al final es la misma piedra, pero tiene menos defectos y por eso es que es más caro. Pero incluso los diamantes que uno mira y que los puede ver y se miran transparentes, cuando uno los examina más de cerca, de todas maneras, siempre van a tener defectos. Por eso es que los diamantes tienen una escala, es decir, van de menos a más, se mide, ¿sí? Porque eso pasa, ¿no? Hay más y menos defectos. No es así con Jesús. Jesús no está en una escala de la verdad. No es que Jesús sea el que está más alto en esa escala para ver quién tiene más la verdad y quién tiene menos, y como que Él está entre los que están más arriba. Él es el único que tiene la autoridad para decir de sí mismo, yo soy la verdad. Ahora, Jesús no solamente es la verdad auténtica, la verdad, la máxima verdad, pero hay una cosa interesante que me llama mucho la atención de Jesús, es que Jesús es la verdad encarnada. Es una verdad que podemos ver, es una verdad que se puede percibir, es una verdad
tangible, es un modelo que podemos seguir. Y al hacerse hombre, al adquirir la humanidad, Jesús le mostró a la humanidad cuál es el patrón exacto de la verdad. Nosotros muchas veces necesitamos poder ver algo para poder compararlo con algo más y saber si estamos o no cerca de ello. Tenemos que, para poder medir algo, muchas veces tenemos que verlo. Y por aquí van ustedes a ver un cilindro. En 1889, en la Conferencia General de Pesas y Medidas, se determinó que este cilindro que ustedes miran ahí es la medida exacta de 1 kilogramo. Entonces, cuando alguien quería saber cuánto era 1 kilogramo, podía hacer referencia a ese cilindro que está ahí. Ahora, 1889, eso fue en ese momento. 100 años después, volvieron a medirlo y se dieron cuenta que había perdido una pequeña cantidad de su masa. Así que ya no era confiable. Ya no se podía usar como el patrón para saber cuánto es 1 kilogramo. De hecho, ahora como definen el kilogramo es con una fórmula. Ahí la pueden ver. Ya no es visible, ya no es tangible. Yo no puedo sentarme con alguien y decirle, mira, este es 1 kilogramo, si ni siquiera entiendo lo que está ahí. Jesús, en cambio, es la verdad visible, es la verdad hecha hombre, la verdad que no cambia. Es ese patrón que a nosotros nos sirve para saber lo que está bien y lo que no está bien, lo que es verdad y lo que no es verdad. Repito nuevamente, Jesús es la única verdad y es la verdad visible, encarnada. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas? ¿En qué relación le encontramos? Vamos a hablar un poquito de astronomía. Vamos a poner una foto de una estrella. Esta estrella, los científicos le llaman WHL0137-LS, por si la quieren buscar. Pero para que podamos referenciarnos más a ella, es una estrella que le pusieron la estrella Arendel. Y dicen los científicos que se encuentra a billones de años luz de donde estamos. De hecho, es la estrella que ellos dicen que es la más lejana que han podido fotografiar. Cuando hablamos de billones de años luz, estamos hablando de algo que no podemos entender, está muy lejos. Por ahí está, en alguna parte. Pero a nosotros no nos quita ni nos pone. La mayoría de los seres humanos probablemente nunca se van a enterar de la existencia de esta estrella. Pero por otro lado tenemos una estrella que está más cerca, el Sol. El Sol es la fuente de energía que Dios ha puesto para alimentar la vida en este planeta. Y no se puede ignorar, menos con estos climas que hemos tenido últimamente. El Sol es algo que no podemos ignorar, está ahí. Y todos los seres vivos tienen que responder de alguna forma u otra a esa energía del Sol. Y yo me imagino entonces la verdad de Dios, algo como este Sol, ¿no? Que está cerca, es brillante, es radiante, pero que también requiere que nosotros respondamos a Él. Entonces pregunto, ¿habrá algo tangible, algo real, algo que nosotros podamos hacer que tenga relación con esta verdad que hemos hablado? Por supuesto que sí, la verdad de Dios no está ahí solo para ser pasada por alto. Afortunadamente no tenemos que ir muy lejos para encontrar algunos principios de lo que Dios espera que nosotros, de la forma en que Dios espera que nosotros reaccionemos a esta verdad. Me refiero no muy lejos porque estamos hablando de la misma carta de Efesios. Vamos a ir a Efesios 1, versículo 13. Y dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que nos lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está hablando de Cristo y dice que creímos en él por haber escuchado la palabra de verdad. Y entonces al haber creído en él, adquirimos la salvación y tenemos ese sello del Espíritu Santo. Ese fue el inicio de nuestra vida cristiana. Empieza por escuchar y creer la verdad, que es Cristo, que es Jesús. Y ahora piensen ustedes toda esa cadena de sucesos que tuvo que haber pasado para que nosotros siquiera escucháramos el evangelio. Todo lo que tuvo que haber pasado a lo largo de la historia
estuvo lleno de actos milagrosos de Dios para que nosotros podamos escuchar esa verdad. Desde el principio vemos esa poderosa fuerza de Dios sobrenatural interviniendo. Dígame si no es algo para sorprenderse, para agradecerle a Dios todo ese proceso milagroso para que nos podamos escuchar el Evangelio. Vamos ahora a Efesios 4. Aquí está hablando de la madurez de los cristianos. Y dice Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados como por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Aquí nuevamente vemos ese patrón, ¿sí? Esa máxima comparación que podemos hacer, que es Cristo. Pablo nos recuerda que nuestro objetivo como cristianos es llegar a esa perfección. Y aquí nos dice cuál es la perfección, nos dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ese es el patrón, ese es el último objetivo como cristianos. Pero este mismo texto nos advierte que se opone también un enemigo, y ese enemigo hemos hablado en la introducción, que es sutil, es tramposo, usa el engaño. Y ese engaño, ¿qué causa? Causa que no podamos echar raíces, causa que no podamos crecer. Un árbol, para poder crecer, necesita tener raíces firmes, tiene que estar bien enraizado. Este engaño, este enemigo, lo que busca es que no podamos cimentarnos. ¿Y cuál es el antídoto entonces para luchar contra este enemigo? Aquí mismo lo dice que profesemos la verdad en amor. Así que tiene que ser la verdad, pero aquí agrega un elemento más, la verdad en amor. Así que recuerden esta partecita, la verdad en amor. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero vamos a ver que no es tan fácil. La verdad en amor no es tan fácil, imposible diría yo, si no es por la ayuda de Dios. Vamos ahora al siguiente versículo, es Efesios 4, 20 al 24. Dice, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo le pide a los efesios que ya no vivan como el resto de personas que viven sin Dios. Estas son personas que por su ignorancia y a causa de la dureza de su corazón se dedican, dice, con ansias. Eso es lo que dice este versículo, se dedican con ansias al pecado. Pablo dice, en lugar de eso, ¿sí? En lugar de seguir esa corriente, en lugar de eso, es necesario que renueven su pensamiento y se pongan la nueva naturaleza. Quiere decir que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Esos deseos engañosos, los que habla ahí, tienen que ser sustituidos por la justicia y la santidad. Ahora se oye fácil otra vez, pero no es fácil, no es fácil. Yo no conozco el trasfondo de todos, de cada uno de los que estamos aquí, y con qué parte de nuestra vieja naturaleza aún luchamos, pero estoy seguro que todos luchamos aún con nuestra naturaleza vieja. Este llamado a cambiar nuestra naturaleza vieja por la naturaleza nueva es un llamado para todos, pero no es fácil. No cualquier verdad, entre comillas, nos va a llevar al camino de la santidad. Podemos recibir terapia,
podemos recibir consejería, podemos ir al psicólogo diligentemente, podemos esforzarnos, pero la única manera de ganar esta batalla, esa batalla contra nuestra naturaleza vieja, es por esa verdad sobrenatural. La verdad de Dios es la única manera de poder hacerlo. Muy bien, vamos en este momento, entonces yo les he tratado de comunicar tres cosas. La primera es que la verdad es la que nos llevó al nuevo nacimiento. La segunda, la verdad nos da el cimiento que nos permite crecer, a pesar de que el enemigo quiere zarandearnos, quiere movernos de un lugar a otro. Y la tercera es que la verdad es la que nos guía en el proceso de sustituir la vieja naturaleza por la nueva. Pero hay una razón más por la que nosotros necesitamos abrazar la verdad. Y es porque fortalece los ligamentos de nuestra vida en comunidad. Vamos a Efesios 4, 25 al 27. Y dice, por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Por toda la escritura vemos que los cristianos somos llamados a vivir una vida en comunidad. Dios diseñó la vida cristiana para que la vivamos juntos. Necesitamos vivir la vida juntos, es la forma que fue diseñada. Pero ¿adivinen qué? No es fácil. No es fácil vivir la vida en comunidad. Estamos hablando de personas imperfectas. Yo soy una persona imperfecta que tengo que relacionarme con otra persona imperfecta y ahí surgen los conflictos. Y noten también cómo termina este versículo. Dice, no den lugar al diablo. Este enemigo del que hemos estado hablando, este enemigo tramposo, invisible, sutil, nos ataca de una forma bastante inteligente. Nos ataca creando discordias entre los hermanos, una forma en que podemos ver cómo este enemigo hace esa lucha contra nosotros. Cuando hay división entre los hermanos, esta es una muestra tangible de que estamos cediendo terreno, no estamos estando firmes como se nos pide que seamos. Déjenme leer nuevamente el versículo 15 y el 16 ahora. Dice, sino que para que profesemos la verdad en amor. Eso lo leímos hace un momento. Y crezcamos en todo en Cristo, quien es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De lo que hemos visto hasta ahora, yo les puedo decir, no es posible crecer en lo individual como persona, pero tampoco es posible crecer en comunidad si no practicamos la verdad. Pero este texto nos recuerda que la edificación del cuerpo de Cristo requiere que agreguemos otro ingrediente a la verdad. Es la verdad en amor. Una forma de poder pensar en la verdad es que simplemente cuando no hay mentira. ¿Sí? Pero a la luz de esto, la verdad sin amor no lleva a esa unidad que lleva al crecimiento del cuerpo de Cristo. Pienso de la verdad sin amor como esa comida chatarra, esa comida procesada que a veces comemos, ¿no? Pues nos puede llenar, pero no nos sustenta, no nos nutre y a la larga nos hace daño. Déjenme explicarles un poquito a qué me refiero con esto. Acerca de esta verdad simple, de esta verdad sin amor. Probablemente lo primero que nos vamos a pensar es en alguien que nos dice las verdades a todos. Nosotros usamos coloquialmente le decimos a alguien que no tiene pelos en la lengua, que deja ir la verdad como viene. Usar el ingrediente extra de amor significaría ser empático. Antes de decir lo que voy a decir, voy a ponerme en los zapatos de la otra persona.
¿Se lo digo por qué? ¿Simplemente porque quiero sacar lo que tengo adentro o realmente estoy buscando la edificación de mi hermano? No es simplemente decir lo que uno piensa. Como les digo, eso es probablemente lo que más se nos viene a la mente. Pero existe el caso opuesto. Alguien puede decir, mire, a mí no me gusta meterme donde no me están llamando. Quiero evitar meterme en un problema que no es mío. Pero la realidad es que yo necesito la ayuda de mi hermano y mi hermano necesita mi ayuda. Para hacer así como esas coyunturas que dice aquí, que se ayudan mutuamente. Así que cuando mi hermano necesita escuchar la verdad y yo no se la digo, en amor por supuesto, no estoy contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Decir la verdad en amor de repente también puede significar que necesito pedir perdón. De repente hay una distancia entre mí y mi hermano y yo soy la persona que tiene que dar ese primer paso para restaurar la relación. Hablar con sinceridad, en amor, abre la puerta de la reconciliación. Dar ese primer paso no significa que va a estar automático. Probablemente es un proceso donde tenemos que restaurar esa relación, pero hay una primera barrera que se logra romper. Una tercera cosa. Necesitamos la verdad, el amor de Dios, perdón, para escuchar la verdad. La verdad va en dos vías. La verdad cuando yo la digo, pero también la verdad cuando ya la escucho. ¿Cuál es la reacción mía cuando escucho a alguien que me dice mis verdades? Soy agradecido que alguien se haya tomado la molestia de establecer ese puente hacia mí. Lo escucho, considero atentamente su consejo. Oro por ello y le pido a Dios que me dé guía para saber qué es lo que necesito cambiar y la fuerza para poder hacerlo. ¿Cuál es mi reacción cuando alguien habla conmigo con la verdad? Esas tres verdades que he hablado otra vez no son fáciles. No es lo mismo decirle a alguien, decime la verdad, ¿cuántos años tenés? A decirle, hermano, necesito hablar contigo. Hay algo de lo que tenemos que hablar. No se necesita el mismo esfuerzo en ambos casos. Por eso es que nuevamente necesitamos esa fuerza poderosa de Dios. Y hablamos de la verdad en amor. Hay un ingrediente adicional ahí. Y ese ingrediente adicional solo se encuentra en la cena de Dios. Necesitamos de esa fuerza poderosa de Dios para edificar a mi hermano o para permitir que mi hermano me edifique a mí por medio de la verdad. Con esto termino y pregunto, ¿en dónde necesitamos hoy la fuerza poderosa de Dios? Y aquí vamos a ver estos 4 puntos de los que les hablaba que hemos visto a lo largo de los diferentes capítulos de Efesios. Hablamos que la verdad fue la que nos llamó al nuevo nacimiento. Alguien podría decir de los que estamos aquí, mire qué bonito este tiempo que estamos pasando aquí. Me gusta el ambiente, qué rico el café, ¿no? Vamos a tomar café un ratito. Todo eso es bueno, pero es secundario. Efesios 1:13 nos recuerda, también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Hoy hemos hablado acerca de esta verdad de Dios, pero el siguiente paso es creer esa verdad para encontrar la salvación y ser marcados, como dice ahí, con este sello, para saber que pertenecemos a Dios por medio de Cristo. Si alguno que está aquí aún no ha hecho esa decisión, ese es el primer paso. No podemos seguir en los demás pasos si no primeramente hemos creído en esa verdad que es Jesús. Pregunto nuevamente, ¿cuál es la poderosa fuerza de Dios que usted necesita en su vida? De repente usted necesita creer primero en esa verdad que es Jesús. Hablábamos también que la verdad nos da el cimiento
que nos permite crecer, a pesar del enemigo que intenta movernos. Todos nosotros vamos en un proceso de crecimiento. Y puede ser que algunos vayan un poquito más lejos, ¿no? Pero todos necesitamos crecer. Alguien aquí necesita crecer en su fe, echar raíces, estar más firme. Necesita la fuerza poderosa de Dios que se manifiesta en la verdad. La verdad dice que nos guía en el proceso de sustituir la vieja naturaleza por la nueva. Alguien aquí tiene que dejarle un viejo hábito, algo que lo daña personalmente, algo que que tiene un efecto dañino en su relación con otros, con el cuerpo de Cristo. Y necesita esa fuerza poderosa de Dios que se manifiesta en la verdad para dar ese primer paso. Y el último, el que acabamos de ver, dice: la verdad edifica el cuerpo de Cristo. Necesito de repente restaurar mi relación con alguien. Necesito acercarme a un hermano y decirle: hermano, necesito hablar contigo. Tenemos que hablar. Necesito darle un consejo a alguien, pero no va a ser fácil, ¿sí? No sé cuál va a ser su reacción. Pero si lo hago en amor, con esa poderosa fuerza que Dios me da, tengo una promesa aquí en la Escritura que eso va a crear precisamente esa conexión con mi hermano y va a poder seguir construyendo el cuerpo de Cristo. Estas son 4 preguntas, 4 cosas que los invito a reflexionar. Pero a todos les recuerdo esto, este versículo que vimos hoy dice: por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por esta palabra que nos has dejado, Señor, y que, como veíamos, nos guía a Cristo, nos guía a la única verdad, a la verdad que resplandece, a esa verdad que es visible, que es tangible, contra quien nos podemos comparar. Tú nos demandas, Señor, la perfección, pero también nos das ese modelo. Nos dices cuál es la meta, y esa meta es Jesús. Gracias porque no estamos perdidos, sino tenemos esa revelación tuya por medio de Jesucristo. Nos llama, Señor, a estar firmes y nos has dado esa poderosa herramienta que es la verdad tuya, no la verdad nuestra. Oro por mis hermanos, Señor. No sé en qué parte de su vida cristiana cada uno está, pero estoy seguro que cada uno de nosotros, Señor, necesita esa verdad tuya, no la verdad nuestra, sino la verdad tuya, primeramente para creer en Jesús, después para poder echar raíces, para dejar esos hábitos viejos, esas cosas que necesitamos, que pertenecen a nuestro viejo hombre, y necesitamos ser transformados en la manera en que vivimos, en la manera en que pensamos, y también necesitamos de tu verdad para vivir en comunidad. Gracias, Señor, por ese recurso que nos has dado. Gracias por esa poderosa fuerza de la que hemos estado hablando, que es sobrenatural, que no podemos a veces entender, pero sabemos que está ahí, y es esa misma fuerza que resucitó a Cristo y venció la muerte. Gracias porque podemos echar mano de ella, Señor. Oramos, pues, Padre, para que cada uno pueda usarla en la diferente etapa de su vida cristiana en la que está en este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado esta mañana. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.